de la arena y demás, todo preparado y todo dispuesto para disfrutar de una intensa jornada de balonmano playa. Minutos 28 segundos. Central dirigiendo su partido en La Rioja en categoría infantil femenina 360, sobrevolando el área rival de La Rioja dentro para la selección infantil femenina riojana. Las infantiles ayer, en el primer tiempo, tenía un balón así, me la es capaz de pasar. En el segundo tiempo, hombre, metieron muchos más goles, pero vamos a coger el balón. Eso es... Y yo cuento con un balón mojado. La parte de malo. La parte de aquí, la agua se va a hasta las 7 no hubo otra vez mojadita. A las 7 otra de las 7, otro chaparrón de agua. Mira Primer set de juego en las 8 pistas. Se ha amanecido con partidos interesantes en las categorías infantil femenina, cadete femenino, cadete masculino y
en la pista 7 y 8. Arena 1000. Los caballeros. ¡Eso es, Estrella! ¡Clásico, arriba! ¡Vamos con activo! ¡Clásico, wow, con activo! ¡Vaya ahora! Venga, Alberto, grítalo. ¡Bien, Estrella! ¡Vamos, hombre, venga! Miriam, te queda. Puño con. Ahora arriba, arriba ese balón, tiene que ir arriba. Tira, tira, Sandra. Muy bien. La mirada en la pista número 6. El partido que está disputando la región de Murcia. Y la dupla inseparable. ¡Está tocando! ¡No ha hecho nada! ¡Y solo ha gritado! En el otro lado también, árbitro. ¡Barbie, solo ha gritado! ¡Ya porque grites! Eso no es así, ¡Ya porque grites hay que gritarle! ¡Haced lo mismo vosotros, ¡Vamos! Tenemos en este campeonato de España. ¡Bien, chicos, eso es! Haremos sobre las 10 de la noche. ¡Va Extremadura, va! Muy bien, vaya, ¡Bien, Acheji! Últimos segundos de ponerse en estas 8 pistas. Sanchecho. Muy bien, Alberta, bien.
mundo del balonmano playa. Acto de presencia, siguiendo este campeonato de España, Sansenso 2022. Don Pedro que no se pierde ni una. ¿Quieres que aprende papel? Esférico, balón, posesión para el conjunto de Unir. La selección del femenina al ataque. La Rioja defendiendo, recordamos el primer set, cayó del lado. Las riojanas sin extremis. Pena máxima en la central. Perdió el esférico, Ceuta. Cambios, ataque, defensa. Ataca la Rioja.
Tiempo muerto en la central, 3 minutos 9 segundos de partido. Spider-Man, que no se quiere perder ni un detalle. Este tiempo de técnicos. Pasivo. Venga, tira. Bien. ¡Avisando! ¡Mirar la raya, árbitro! Ha llevado la raya para allá, para la portería, no lo ve. Coloca bien las líneas, árbitro. Pon bien la raya esa, Lleva la gafas de sol, Bien visto, Estrella. Muy bien. Venga. Bien, Julia, bien. Julia, bien. Vamos. Al otro que estaba cerca que tú. No, está hablando con este. Venga, vamos. Mira Jara, muy bien. Venga, Jara. Venga, vamos. A nosotros desde el balonmano playa, desde las 7 de la mañana, primera sesión.
el 22. Detuvo la guardameta de La Rioja. Cambios. Y ataque rápido. Tana, tiro, vamos. Dale. Central, gracias. Repetimos, equipos de la Comunidad de Madrid y Aragón en la categoría cadete masculina. Pista central, gracias. Venga, todos, árbitro, acaba tirando tú los penaltis, solicitado por La Rioja en la central. Calma y paciencia aquí de la afición riojana. Charachero y Bayonco y musical. Pues venga, tranquilo. Bien, Zaira, bien. Aquí soy yo que te levantará la gafa, hombre. ¿Has visto que pronto lo ves cuando te has subido la gafa? Vale. 9 minutos 35 segundos de este segundo set. La Rioja. ¡Hay una más! Venga los balonazos ya, coño. Posesión que vale su peso en oro. Parece desde detrás la especialista riojana, tuya mía. Fácil. Lo querían hacer las riojanas, se tomaron con la guardameta Celtic. 2 segundos. Final. Victoria por la mínima para La Rioja. ¡Venga ahora! ¡Venga ahora! En este primer encuentro que hemos vivido, en la central, La Rioja se lleva la victoria por 2-0. Claro, por eso he visto que son las niñas que no vinieron.
vamos, ahí se entra. ¡Sí! Con el polanco delante de maravilla. Vamos, Chulín. Número 7 de la mañana. Vamos. Pista central. Comunidad de Madrid, Aragón, categoría cadete masculina. En la pista número 2, Andalucía se enfrentará a Castilla y León. En la pista número 3, Cataluña. Mismo contra el Principado de Asturias, categoría cadete masculina. En la pista número 4, Andalucía dirimirá su encuentro contra Castilla-La Mancha. Canarias lo hará en la pista número 5 contra Euskadi. Y Cantabria en la pista número 6 se enfrentará a Madrid de la masculina. Y en la pista 7 y 8, Huerta, Arena 1000, San Sencho 2022, categoría senior femenina, el conjunto del catedrático Don Pedro Moreno se enfrentará al conjunto portugués. Y en la pista número 8, Beba. Todo el tiempo, porque Vale, mejor Watch que se queda se mucho. enfrentará al lavadores Petanca. Si no, cuando... Tiempo de calentamiento en la pista central. ¡Qué bien! ¡Ay, qué bien! El Oscar al mejor árbitro. Pero qué necesidad, que quedan 10 segundos y van perdiendo de 10.
No, ya no, ya no. Aragón está pidiéndose en la pista central. Madrid. Madrid. Y disfrutemos de las cosas buenas, disfrutemos de este formidable ambiente en Bulgaria. El espectáculo está en las 8 pistas de juego y en la grada también, da igual que llueve, que truene. La afición no para de animar. ¡Vamos!
Y mientras en la central, en la zona de los árbitros parece el camarote de los hermanos Mars. Ahí no cabe más gente, Héctor. El camarote de los hermanos Mars. La larga de Noé, no sé qué es mejor. Esta es muy bien. Héctor, aleccionando a los más jóvenes, el delegado operativo. Y Javi, aquí da igual. Puedes poner un paraguas y bailar al son de la música. Los dos chicos de la Comunidad de Madrid en el fondo de la portería dándolo todo. Con su super paraguas Rosina. ¿Y quién hace aparición por el set de animación? El Ortega Cano de la Arena. Miguel, grito de guerra en la central por parte de Aragón. Y ahora es el turno. El grito de guerra de la Comunidad de Madrid. Colegiados a la pista. Buscamos el botón de inicio de... ¡Vamos! Partidazo 5 estrellas el que estamos viviendo en la central. Buscamos el botón de inicio. Fija mirada de los colegiados controlando el perímetro de la central. Balón al cielo de Sanxenxo. Primer esférico en juego. Aparece el especialista de la Comunidad de Madrid adentro. Miguel Juanan. Pitufo va para allá. El Pitufo de la Arena. Estrella en el travesaño de la guardameta aragonesa. Cambios, ataque, defensa, estiletes ofensivos por parte de Aragón a la pista. Tiempo de defensa para la retaguardia de la meseta. Balón que se marcha fuera, recupera la posesión de balón. De Madrid. Gran intervención del guardameta aragonés. Y detalle de calidad del dorsal número 15 madrileño. Espadas en todo lo alto en la central. Cada balón vale su peso en oro.
¡Vamos! Por favor, si alguien encuentra una bolsa de balones que se ha dejado Aragón olvidada en la pista 2-4, tráiganla a la pista central, al set de animación. Recordamos, por favor, si alguien ha encontrado una bolsa de balones en la pista 2-4, por favor, tráiganla al set de megafonía de la pista central. Gracias. Seguimos bailando al son del balón playa, al son del Campeonato de España, selecciones territoriales, San Censo 22, flamenco y bachata. Podrían estar con su cambio, en plan. Necesitas por lo menos. No, tú vas a hacer Menudo detalle de calidad el que acaba de sobrevolar la central por parte de la Comunidad de Madrid. Y sin pagar peaje, adentro. Aragón llegaba al especialista desde detrás, abriendo la barrera defensiva de la Comunidad de Madrid. Metiendo el balón dentro de la portería. Recupera el esférico en tareas defensivas. Los rodillos de la Comunidad de Madrid. Ataque, posesión, esférico y 360 dentro para aumentar las diferencias y establecer el marcador. 10-4, 5 minutos 20 segundos. No sé. Y menudo tanto, ya me lo guiso, ya me lo como, me pasan el
Hostia. No sé qué estoy haciendo, ¿eh? Entramos en los 2 últimos minutos de juego en este partido con 5 estrellas que estamos viviendo en la central. El primer set se lo llevó Aragón. Ahora mismo con posesión. Pena máxima favorable al conjunto aragonés. Su mirada al guardameta madrileño sobre los ojos del lanzador de Aragón, el dorsal número 5. Todo controlado por parte de los colegiados. Desafío total, pena máxima dentro de la ronda. Triangulación por parte de Aragón que no encuentra el éxito final. Todavía enfrentada por parte de los azulones en la central. 20-16, hemos entrado en el último minuto de juego. Y ya mira por parte del conjunto de la Comunidad de Madrid. Se encontró el lanzador con el portero, con el guardameta. Aragonés a la contra, a la desesperada, a poner el partido contra las cuerdas. No, por aquí no pasas, le dijo al atacante Aragonés. De nuevo, ya me lo he visto, ya me lo como por parte del especialista de la Comunidad de Madrid. Y esto nos por parte de cada equipo para decidir el vencedor en la pista central. Recordemos, el primer set se lo adjudicó Aragón, el segundo set cayó del lado de los madrileños. Tiempo para sortear en orden esta tanda de shutouts. Se paga caro, Javi. A ver, ¿a dónde vamos? A la tanda de shutout. Recordamos, 8 pistas en juego, 8 balones, 16 conjuntos. Jugando simultáneamente, esto únicamente puede ser balonmano playa en estado puro. Luis Arguez de la Arena, esto es una barbaridad. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Esto es una auténtica barbaridad del ambiente que estamos disfrutando desde el día de ayer. Esta hermosa y bella localidad de San Celso. Con esta excelente organización por parte de la Federación Gallega de Balonmano. Vamos a la carga. Primer esférico que aparece. Primer intento de tanda de shota.
out. Responder. El lanzador madrileño. Adentro, no falló. Salió el guardameta aragonés, intentó ganarle el terreno. Se adelanta la Comunidad de Madrid. Turno Aragona con la atenta mirada de su presidente, que parece el jefe infiltrado en el túnel de jugadores. Pero contaron los dos puntos. Adentro, Aragón no quiere quedarse detrás. Primer intento convertido por parte de cada selección. Segundo intento, 360. Adentro por parte de la selección de Aragona. Y esto está que arde, Javi. Esto está que arde en la pista central. Intento para Oliver Marcos, recibe y superó el vuelo del bravo jugador aragonés que permitía lanzar la Comunidad de Madrid. ¡Marcador! 16! ¡Marcador! 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 ¡Que son cerca! Oportunidad para ¡Son Nicolás 16! Ruiz. ¡Marcador! 60. Samuel Herrero. ¡Marcador! ¡Marcador! Durante los dos periodos, ¡Marcador! con el mismo ritmo en la tabla de segados, 3 intentos concluidos por parte de la selección de la Comunidad de Madrid y 3 por parte de la selección de Aragón. ¡No, bebé! ¡Bebé, tío! ¡Que no te enteráis, jodines! Por parte de Víctor Cartagena, 360. 18. Apareció el guardameta, el 2 al 7. Isaac Copa levantando el pie a una altura considerable para desviar el jugador de la Comunidad de Madrid. En las mediaciones del área, acción invalidada, infracción cometida por parte del jugador aragonés. ¡Va! ¿Quién lo ha tenido? ¡No! No sé si todavía me va a dar un atajito. Me va a dar algo, Javi, me va a dar algo. Primer set que cayó del lado de la selección de Aragón. Segundo cayó por parte del lado de la selección de la Comunidad de Madrid. Y nos vamos al quinto intento. Y apareció de nuevo, parando ese balón. Isaac Copa, el guardameta, el cancerbero de Aragón. Joel Romero con el esférico. Le piden desde la grada a Copa que asegure
Tensión se respira en la central, Javi. Vale, Me encanta como Andalucía para el femenino. A partir de las 10:20 de la mañana se va a medir la selección del Principado de Asturias. Se medirá a Cataluña en la pista número 3, la región de Murcia hará lo propio contra Aragón. Todo esto en categoría infantil masculina. En la pista número 4 la Rioja se enfrentará a Andalucía. En la pista número 5 la región del Principado de Asturias se medirá a Castilla y León. En la pista número 6 Aragón contra Madrid. En femenina, en la pista número 7 y en la número 8 recordamos el juego en la arena 2022. Pista 7, Llopis, balonmano playa, Sevilla se medirá a Core Global, balonmano playa Parla. Y en la pista número 8, ¿Qué colores? Montequinto, Surge, Ciudad Dos Hermanas se medirá.
Es el botón de inicio, balón al cielo de Sanxenxo, primer esférico que cae del lado de Navarra. De que volvamos a ser lo que fuimos, perdamos el lado y la inmensidad, y que miremos esa luna, más distancia solo hay una. Hablemos idiomas que solo entendamos que significa. El partido de la Federación de Balonmano de Castilla y León. De Navarra. La categoría infantil masculina. Mister Sonrisitas sobre el paseo. Negociando con Ortega Cano. En la arena. Suyo. Recupera el esférico Navarra. Responsabilidad para Iker López y de turno Markel Lava sacó el pie para desviar y de nuevo segunda parada consecutiva de Markel, el guardameta Navarro desvió el lanzamiento al 23. Llegando desde detrás sin pedir permiso, Daniel Cristóbal, partido de ida y vuelta
Te despistas, te pierdes. Las acciones, las brillantes acciones por parte de ambos conjuntos. Conexión inalámbrica que no llegó a prosperar en la central. Detuvo de nuevo el guardameta. Markel, cambios, ataque, defensa en ambos conjuntos. Desde detrás, para la selección navarra. Reduce diferencias Castilla y León. La actualidad 12-15 para la selección navarra, posesión y 5 minutos 42 segundos. Aumenta diferencias. ¡Carro, abre! ¡Carro, abre! ¡Empieza a girar! ¡Este Álvaro cómo mola! ¡Se merece El un estado de gracia. Markel. Lava. Pena máxima, desafío total en el Lava bajo los palos, no pudo hacer nada. Lanzamiento de Sergio Mangas. ¡Está! Gran ambiente en esta pista central. Ya estamos llegando. ¡Marcos! 7 minutos 40 segundos. No sé si la central. Liga Castilla y León. 16 Navarra, 19. De la arena baja la escalera, acompañado por Paemino y Cansado. Reduce diferencias Daniel Cristóbal, el especialista castellano-leonés. ...18-21, 8 minutos 16 segundos de juego. Conexión inalámbrica fallida, lanzamiento coast to coast, correos. Su destino. Guardameta Navarro.
menos en la grada. Mira, aunque estés con el móvil, lo puedo. ¿Dónde estamos, Alberto? Estamos en la playa de Silvar, en San Sencho, viviendo el campeonato de España de selecciones territoriales y el pleno Handball Tour en categoría senior. 18-22 a favor de Navarra. Llegó desde detrás sin pedir permiso Daniel Cristóbal para reducir diferencias. Victoria de Navarra en este primer set. Tres, dos, uno. Balón al cielo de San Sencho. Esférico en posesión para Navarra. ¡Abre, Hugo! Subimos. La temperatura en la central, arriba esas palmas. A ver qué pasa con los chicos y chicas de Canarias.
centro, Navarra. Xavier Istúriz. De uno vale. De uno. De uno vale, Álvaro, de uno vale. 360 sobrevolando la central por parte de Castilla y León. Guillermo Gallego. Pidiendo el campeonato de España de selecciones territoriales en la categoría infantil, cadete y juvenil, y el Arena Mela en categoría senior masculina y femenina. Partido de ida y vuelta, partido de altas velocidades. Como Renfe, patrocinador oficial de la Real Federación Española de Balonmano. Sin semillas eso. De nuevo, Sergio Mangas consigue batir los dominios del guardameta. Markel, Lava. Alta velocidad provoca en el lado contrario. Desafío total al lanzamiento. Xavier Istúriz. No pudo hacer nada el guardameta Iván Hernández. Máximo punto de llegar al jugador. Y entonces balón sesiona para empatar por parte de Castilla y León. Lanzamiento, portería que se marchó fuera de los dominios del guardameta. Defensor de Navarra. Ataque, posesión de balón. El conjunto de la comunidad foral de Navarra, 360. Y de nuevo el dorsal 18, Unai Minteguía. La portería castellana-leonesa. Sin pestañeas te lo pierdes, alta velocidad en la central por parte de Navarra. Detuvo el guardameta, lo que propicia una rápida contra, se lo piensa dos veces. Sergio Mangas sacando petróleo de esta acción. Desafío total en la central. Castilla y León. Se citan Iker Lava y el propio Sergio Mangas. Silbato del colegiado, lanzamiento seco al poste de la portería navarra. Mientras aparece el solo Sansenso. Detuvo de nuevo por aquí, no le dijo el guardameta Hugo Redondo.
ganando al jugador navarrés. Pero el marcador se recupera el esférico, la posesión, el balón. Navarra. La máxima diferencia en el marcador de la central. Pasito a pasito como una hormiga llegó el gol de Xavier Istúriz, provocando la máxima diferencia. 12 para Castilla y León, 20 para Navarra, lo que obliga a los técnicos de Castilla y León a solicitar tiempo muerto. Sale el calor, nos animamos todos. ¡Arriba esas palmas! Todos los días, accidentaletas, pero sale el sol y esto hace que nos animemos. Castilla-La Mancha dándolo todo. Y mientras la otra Castilla y León sobre la arena. Aparece Sergio Mangas, que estrella de nuevo el balón como en la anterior acción en la portería navarra. Balón para Lucas Moracho. Y a los goles, esférico en el fondo de las mallas de Castilla y León. Y la vía para los castellano-leoneses. Tenía que aparecer el látigo, la fuerza bruta de Daniel Cristóbal para reducir las diferencias cuando entramos en los dos últimos minutos del juego. Hemos entrado en el último minuto de juego de este segundo set. Recordemos, el primero cayó de parte de los navarros. Igualmente 26 tantos para Navarra, 16 para Castilla y León. Detuvo el guardameta Iván Hernández. Fuerza bruta, el látigo castellano-leonés que vuelve a golpear Daniel Cristóbal. Pena máxima, el lado contrario. Se le marchó el lanzamiento a Xavier. Recupera, pone en juego el esférico Iván Hernández para Castilla y León. Que cae del lado de Navarra. Categoría
masculina, la que hemos vivido en la central, Navarra gana 2-0. Primero lo de pescar, lo de Sau, Andalucía, la grada, sacando todos los detalles de la pista central. Así a comprar ya. Nosotros nos van a sacar de aquí hasta mañana, mediodía. Empieza a salir el sol ahora sí, Festejando la victoria por parte de Navarra y aplauso, reconocimiento, acción de fair play por parte de Castilla y León. Aquí están a nuestro lado. Ese verano Calor de verano, Javi. Venga, Cande, vamos arriba esas palmas. A que te gusta el bailoteo. Venga, arriba. Sale el sol y nos volvemos locos y locas. Andalucía quedan fondos que no paran, no paran. ¿Y qué pasa con los extremeños en el otro fondo? Buenos días, arriba esas palmas. ¡Presionar! ¡Presionar!
En la pista número 2, Canarias se va a medir a Castilla-La Mancha y en la pista número 3, Galicia contra Cantabria. Todo esto en la categoría juvenil femenina. En el campo número 4, Navarra se enfrentará a Castilla y León. En la pista 5, Cantabria se enfrentará a la Comunidad Valenciana en la categoría juvenil masculina. En la pista número 6, La Rioja se enfrentará a la Comunidad de Madrid en la misma categoría. En la pista 7 y 8, recordamos, en 2022 en la categoría senior masculina y femenina. Fundación Fomento Deporte Ciudad de Málaga se enfrentará a Automovilismo ITEA Balonmano Playa Las Pérez, categoría senior femenina. Y en la pista número 8, los Painkillers A se enfrentará a Balonmano Playa Alcalá 25 años. Tiempo de calentamiento en la central. Vamos a vivir el partido entre la región de Murcia y Extremadura. El hijo andaluz de Pipi. Muy bien, coño, muy bien. Vamos ahí ahora. Toma, toma. Ahí vamos a la más cómodo, te puedes preparar, Roberto. ¿El tiempo qué? El tercero. Muy bien. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Llévatelo allí. Tírale el corto.
sevillanas, aquí miran la cara a cara. Se animan los andaluces y las andaluzas. ¡Marcelo! Van a gritar, yo no vas a saber quién va a ser. Yo veo por aquí. ¡Qué susto! Pensé que me caí para afuera. Y repito, podéis animar en toda la grada, no solo aquí en Andalucía. Vamos a la Extremadura también lo veo ahí animando, girando la muñeca. Toma la manzana. Toma, que no soy Felipe. Felipe, manteno. Ahí está la conga andaluza. Toma, tu bombón. La conga.
central, 30 segundos para realizar el primer set, 16-16. Alberto, ¿cómo está el partido? Entre Extremadura y la región de Murcia, repito, 16-16 a 30 segundos de finalizar el primer set. Mientras tanto, mis dos andaluces y andaluzas aquí en la fondo norte. Oh. Y ahí está Sagrada que va a seguir animando. Todos arriba. Esto es San Celso 2022. Campeonato de España. Selecciones territoriales. ¿Quién ha ganado en esta pista central? 19-18 para Extremadura. ¿Qué pasa con los chicos de Extremadura? Las chicas de Extremadura arriba. Gente de la región de Murcia arriba. Del Principado de Asturias vamos a bailar la Macarena. Venga, arriba, 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 arriba. El espectáculo está en la grada. Aquí no pueden fallar los andaluces y las andaluzas, las grandes y los grandes animadores. 3, 2, 1. Arriba el balón. Hola.
Javi, te dejo los mandos de la nave, sé que lo vas a hacer muy bien, en 2 segundos vuelvo. ¡Cuña! ¡No me dejes! Bueno, ya le toca a mi chica de Montequinto, ¿eh? Con permiso, con permiso. Ahí está. Esa la banda de fuegos. Montequinto. 7 locas. Oh, yeah. Mientras tanto, región de Murcia, llevando la ventaja en esta pista de Extremadura, forzando el showdown. Toma, 7 locas aquí en la pista central. Oh, sí.
Explícalo, a ver qué dice.
central. ¿Por qué, Javi? Estamos en shootout. Nadie quiere fallar. Y si te estaneas, Te lo pierdes. Región de Murcia hace el turno ahora 4-4. Cuarto intento. Se le marchó el lanzamiento. Seguimos subiendo la temperatura y los decibelios. Quinto intento transformado por Extremadura, que pone contra las cuerdas a la región de Murcia. Sonido ambiente de la tanda de shotouts. Arriba esas palmas. Arriba esas palmas. Vamos, arriba, arriba, arriba. Quinto intento para la región de Murcia. Detuvo la guardameta de Extremadura. Que se lleva el partido. Y a partir de las 12 menos 20 de la mañana, la pista central, categoría juvenil masculina Extremadura, se va a medir a Cataluña. En la pista número 2, Andalucía contra Aragón. En la pista número 3, Canarias, Principado de Asturias. En la pista número 4, número 5 y 6, tendremos finales de consolación de la categoría infantil femenina. Y en el campo 7 y 8, Arena Handball Tour San Xenxo 2022, categoría senior masculina, Core Global Balonmano Playa Parla, actual campeón de la Arena Handball Tour 2021, se va a medir el Club Balonmano Playa Painkillers. Y en la pista número 8, categoría senior masculina, Esportiva OSN se va a medir Villa con Balonmano A ver, Playa. ¿no ves que está haciendo así? Sintonía oficial de partidos. Niña, no pusiste piedras regulares.
sistema circular de agua con el dispensador de agua service evitamos más de 77.000 botellas de plástico en nuestro. Pero fue el medio. Pero fue el medio. En la central aterrizan las selecciones extremeña de balonmano y la selección catalana, Cataluña contra Extremadura, categoría juvenil masculina, los colegiados sobre la arena, concentración pura y dura, se mira. Mientras baila Un poquito esa cinturita. ¡Ay, bien ha llegado! ¡Ay, bien ha llegado! Espera, Pepelu. Espera, Pepelu. Ay, que se me cae. Todo preparado en la central, buscamos respecto correcto. 3, 2, 1. Balón al cielo de San Senso, primer esférico en juego. Apareció Extremadura para robarle la cartera a Cataluña. Tiempo de ataque. Y tengo aquí a Pepelu, Carlito de Cuéntame, que viene por una lona y se va. Rápida contra de Cataluña. Para inaugurar el luminoso. Ahí se va Carlitos de Cuéntame, Jesús, Pepelu. Para Alex. Siempre estrellas de piernas sin tiempo para cambios. Alta velocidad en la central como Renfe, patrocinador oficial de la Real Federación Española de Balonmano. Cataluña se destaca en el luminoso. Voy a ello, voy. Ataque para Extremadura, abriendo la retaguardia catalana. Javier Méndez, reduciendo diferencias. Primeros instantes, primeros minutos de este partido de 5 estrellas que estamos viviendo en la central.
tuvo el obús, el guardameta extremeño Víctor Moreno a la contra. Sustima en infracción, recupera el balón Cataluña, cambios, ataque, defensa, aparece el especialista. Paul López, batir los dominios de Víctor Moreno. Ahí viene el liderazgo. Con él, la apertura. Hola, Leti. ¿Y quién parece más para ganar? Conexión inalámbrica en la central, interferencia por parte de Víctor Moreno que detiene el balón con su pierna. Posición de balón para Cataluña. Tuya mía, balón para Paul Lizandra adentro, rápida contra de Extremadura, 360 y perfora la portería. Cuatro minutos 26 segundos, 8-14 a favor de Cataluña. Conexión inalámbrica que se estrella en el poste de Extremadura, cambios, ataque, defensa, estiletes ofensivos a la carga por parte de la selección juvenil de Extremadura. Posesión para Extremadura, tuya mía. Defensa por parte de Cataluña, recupera el balón, rápida contra, sin pestañeas, te lo pierdes. Y Paul López bate los dominios del cáncer de Extremadura. Reduce diferencias, sin explicaciones, no fallan. Javi García. Cada uno a lo suyo. Cataluña consigue un nuevo tanto. Montó la contra rápida Extremadura, pero se topó con la defensa catalana. Nuevo intento para reducir diferencias en la central cuando el luminoso llega a los 6 minutos 7 segundos de este primer acto. Balón para el especialista extremeño, bate al guardameta catalán. Brillante la acción defensiva extremeña. Si pestañas, si respiras, te lo puedes perder. Reduce diferencias Extremadura. Menudo espectáculo. Con un intento doble de conexión inalámbrica y una rápida contra de Extremadura. Yo digo sí. Yo lo explico en Dani y digo que también estudias. ¿Tú? Son buenos, ¿eh? Pero no sé, me da la impresión. No sé si tú
nosotros hemos cumplido nuestra promesa. Chicas de Cantabria, ahora os toca a vosotras, arriba. Rodri. Balonda. Zona de Ju. De Cantabria, de Ju. Derribó. El entramado defensivo de Extremadura. Rápida contra de Cataluña. Altas velocidades en la pista general. Son 6 minutos. Detuvo. El balón. Dale, mueve la cámara. Dale, mueve la cámara. Esto es un inicio. Aquí es el centro. Arriba, arriba, centro, arriba, la playa. La gente con una cámara. Qué pena, qué pena. Recuerda que si pestañeas te lo pierdes, porque aquí las cosas pasan muy rápido. Balón a la banda, tuya mía, cambio de banda. No podía ser otro. Llega desde detrás el especialista del conjunto extremeño para reducir diferencias, para
Tiempo, central 18-24, favorable a Cataluña, 8 minutos 46 segundos de juego. Primer set que cayó del lado de los chicos dirigidos por Edgar G. Que no lo daban pensado. Pero engancha. Ya, me salió todo. Sí, pero ¿para qué sois vosotros? Al otro lado, hija. Mi vida. Ay, perdón. Ataque para Extremadura. Estrella el balón en el poste de la portería catalana. De nuevo, segundo intento para los extremeños. Defensa magistral. Asedio catalana. Recupera el balón Extremadura. 9 minutos 8 segundos de juego. 4. El intento de Baserna al especialista extremeño. Y aumenta la diferencia con ese lanzamiento. López. Último esférico en juego de este partido. Final, victoria para Cataluña en esta categoría juvenil masculina. Para Extremadura, un fuerte aplauso para ambos conjuntos.
Es que estaba muy a ver, se veía perfectamente, pero volviendo mal solo que no hay calidad. ¡Vamos, Carlos! Bueno, Javi, vamos a ver qué pasa por aquí. Vente, Javi. Creo que tenemos herederos ya para coger el micro. Coge el micro, ven aquí. Nos han pedido los árbitros.
fuera. Del Principado de Asturias, adelantando a los suyos por la mínima, 13-14, 8 minutos de juego. Y aplica uno a lo suyo. Se adelanta. El Principado de Asturias. Cambios, ataque, defensa, conexión inalámbrica en la central. Marcos Varela. ¡Vamos, Murcia! Busca el cambio del gol, apareció el guardameta. Cayó Joel Rodríguez, dando deteniendo el esférico. ¡Vamos! Alta tensión, menos de un minuto de juego, pequeño pero veloz, el jugador número 28, Chucho Pérez, estrella el balón en la portería del Principado de Asturias, opciona para aumentar la diferencia. Final, defensa para el conjunto gallego, intensidad máxima, se marchó el esférico, oportunidad para levantarse. Para los jóvenes gallegos. Tiempo muerto solicitado por los jugadores. Adrián. 9 minutos
47 segundos. 17. Galicia. ¡Vamos, defensa! Gana el Principado de Asturias, posesiona a Galicia. Todo está por decidir en esta recta final. Recordamos 9 minutos 47 segundos. Y esa 10. 13 segundos. Por aquí donde en la zona 10 que va a empatar. Le vale a Galicia para sentenciar por la vía rápida este primer set. Pues 13 segundos tiene para esa misión. Balón en juego. Galicia. Buscando la victoria. El dorsal. Se le escapa el balón. No recepciona correctamente. Finaliza el primer set que cae. El aún el Principado de Asturias. Tiempo de descanso. Primer set al Principado de Asturias. Objetivo del Principado de Asturias llevarse al segundo set por la vía rápida. Máxima este partido. Anda de shotouts. ¿Quién se hará con este segundo set? Sabremos las Olimpiadas. Se dirige al centro de la derecha, balón en mano. Allí adentro, recogiendo los Sí, tipo al lío, claro, en plan. Vamos a jugar este partido al lío. Vamos a hacer Comenzamos a buscar el botón de inicio. 3, 2, 1. ¡Vamos! ¿Sabes a mí lo que me descontrola? Este super ambientado que estamos viviendo en San Censo, disfrutando del mejor España de selecciones territoriales, las categorías infantil, cadete y juvenil, desde Arena Mila, San Censo 2022. ¿Qué decir de esa alegría esta mañana? Las guerreras de la arena le regalan a Brasil y semifinales del campeonato del mundo. Se está disputando de cadete ya están entre las 4 mejores del mundo. ¡Vamos, equipo! Los campos, especialista buscando.
esto por ahí y así ya no se escucha. ¡Calma! ¡Calma! ¡Sí, tranquilo!
pasan! ¡Relajadito, relajadito! ¡Venga, Sapraso! ¡Tranquilo, mierda! Transforma el principio de Asturias.